Soy Sergio Espina, estudiante de la Universidad Central, y voy a realizar el análisis de las columnas de opinión para Seminario de Socialización de Problemas en el Campo 2. Comenzamos con una publicada por el señor Juan Lozano, titulada El plebiscito que nos dividió más. Fue publicada en la sección de opinión del portal web del Tiempo el 25 de septiembre del 2016. El periódico El Tiempo es un medio de comunicación impreso y digital dirigido a estratos 3, 4 y 5 que tiene cierto nivel cultural, ya que la mayoría tiene acceso a un aceptable nivel educativo. Además, el capital cultural es medianamente bueno, cualidad que permite comprender claramente las ideas del medio. La columna fue encontrada en la sección de opinión, donde escriben colaboradores conocidos como Vlad, que es un caricaturista, Juan Lozano, que es el autor, entre figuras públicas y políticos importantes dependiendo de los temas que se trate. El público al que va dirigido es especialmente a los protodestinatarios y a los contradestinatarios, ya que el autor entiende que ambos bandos pueden tener buenas intenciones en la decisión de su voto, pero aunque Lozano ha demostrado su intención del sí, no se inclina y mantiene su imparcialidad. No aplica para los paradestinatarios, porque no menciona a aquellos que se abstendrán de votar. Simplemente asegura que tanto los pro como los contras son el resultado de usar la firma de la paz como una herramienta política que sirva para señalar a quienes quieren llegar al fin del conflicto y quienes no. Sus observaciones dentro del texto son críticas y verídicas, porque el autor menciona lo que se ha visto reflejado en las noticias desde el inicio de los diálogos en Cuba, donde lastimosamente los actores comenzaron a señalar a otros por su modo de pensar diferente o usaron su participación para mejorar su imagen en el mundo de la política. Otro punto importante aquí es que el proceso de referendación democrático, como el plebiscito, fue una herramienta que construyó una nueva guerra ideológica, y esa es la idea principal del texto, entre quienes van por el sí y el no el próximo 2 de octubre. Asegura que aunque finalice el plebiscito y llegue la paz, las consecuencias de este funcionarán como un nuevo pretexto para generar odio y guerra entre quienes participaron en ambos bandos. De ahí el título. Un análisis desde Eliseo Verón. Son dos temas. El primero es el poder, que fue utilizado por los integrantes de cada bando y es el resultado por Lozano a lo largo de la columna. Resaltado por Lozano. Abro comillas. El plebiscito lo que produjo fue una galería de efectos indeseables que parten de la profundización de las divisiones y odios entre compatriotas, por un lado, y de su fracaso como mecanismo legitimador de unos acuerdos entre la FARC y el gobierno, por el otro, cierro comillas. Comprendiendo así el poder como un concepto analítico que produjo un efecto a grandes dimensiones en el desarrollo de la sociedad y la política desde hace 4 años. El segundo elemento es el discurso, utilizado por las FARC y el gobierno, el cual fue clave para que la firma fuese convertida en un show, llevando a que Juan Manuel Santos se perfile como el único mandatario que logró la paz. La guerrilla, aunque se mostró dura al inicio, ahora hacen parte de los mártires de la guerra que buscan ser aceptados de la mejor forma por la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Ambos utilizaron el discurso sometido e ideológico para lograr su fin, esto desde el discurso poder del discurso de Eliseo Verón. Un único componente que se pudo identificar dentro de la columna es el descriptivo, porque en su enunciado realizó un balance de lo que ha sucedido desde que se anunció el plebiscito y la firma del fin del conflicto. Abro comillas. El plebiscito empezó mal cuando las urgencias presupuestales derivadas de las ollas raspadas y el propósito de ocultarle al país lo que viene en la reforma tributaria llevaron a que se convocara atropelladamente con una firma de artificio validada a punta de pupitrazos en el Congreso. Entonces reservaron la firma de verdad para el show de campaña de hoy, a pocos días de la votación, contrariando lo dispuesto en su espíritu y texto por el fallo de la Corte. Y una segunda cita que avala este componente es, abro comillas, pero quizás lo más grave del proceso, más allá de la pregunta mañana, abuso de supuestos públicos, desequilibrios, desbalances, inequidades, es que la voluntad de los colombianos en muchas regiones está coartada por las armas que las FARC conservan en su poder. Al contrario de lo que nos habían prometido, así estemos en cese bilateral, no están llevando un plebiscito para decidir el futuro de las FARC con las FARC en armas y sin haberse concentrado, mientras que el propio gobierno nos amenaza diciendo que quien vote no será agente de la reactivación de la violencia. Este análisis fue realizado con el texto de la palabra adversativa, observaciones sobre la enunciación política, también de Eliseo Verón. Hablando ya un poco de la esfera, en el texto de la comunicación política, un espacio de confrontación de Belén Mendé y Cynthia Smith. Anteriormente los procesos de paz habían sido desarrollados únicamente entre una esfera privada conformada por las FARC y el gobierno.
dejando por fuera la opinión del pueblo colombiano para saber si estaba o no de acuerdo con lo que se hablaba y se pactaba. Por ello, en el reciente proceso, esta esfera se amplió sus límites para incluir a los colombianos en la decisión final, permitiendo que la paz adquiriera un interés político aún mayor. Dentro de la esfera también entraron a jugar un papel muy importante los medios de comunicación, ya que como medios como RCN o Caracol han demostrado en cierta forma su preferencia por el sí y el no, ayudando a que la gente obtenga sus conocimientos y decida para qué votar en el plebiscito, el 2 de octubre. Y finalmente la teoría de la separación entre el Estado y la sociedad del mismo texto, que sucedió a finales del siglo XX, aquí vuelve como a unirse un poco, porque al incluir al pueblo en su decisión para un acuerdo de paz, lo que permite es que se entretejan algunos lazos entre el Estado y la sociedad, permitiendo pues que entre todos se pueda construir una verdadera democracia. La comunicación política, en el texto de qué hablamos cuando hablamos de comunicación política de Javier del Rey Morató, ha sido una pieza clave para la imagen de los partícipes, y Lozano en su publicación lo mencionó varias veces al decir que todo fue convertido en un show que dejó de lado las buenas intenciones. Y aquí me voy a la teoría, abriendo comillas y citando una pequeña frase. Para un hombre de Estado, actuar y comunicar constituyen las dos caras de una misma realidad. Cierro comillas. La comunicación lograda permitió que se constituyera un adversario del proceso llamado Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Siempre se mostró crítico con el gobierno de Juan Manuel Santos y sus representantes en la mesa de diálogos, hecho que es normal para que la teoría de la comunicación política en épocas que se debe interactuar con la audiencia sea, digamos que, llevada a un solo fin. Y aquí abro comillas. Este fin va para los protodestinatarios y los contradestinatarios. El plebiscito no fue un instrumento de paz, cierro comillas. Es una de las frases con la que termina uno de los párrafos del columnista, al cual acompaña un inicio que dice, abro comillas, porque quieren un mejor futuro para nuestro país, porque creen que así les garantiza algo mejor a sus hijos, porque los alimenta un intenso y profundo propósito de paz. Centenares de miles de personas buenas, generosas y nobles votarán sí. Y de buena fe, porque aman a Colombia, porque quieren un mejor futuro para nuestro país, porque creen que así les garantiza algo mejor a sus hijos, porque los alienta un intenso y profundo propósito de paz, centenares de miles de personas buenas, generosas y nobles votarán no. Allí aplicó una comunicación política poco común, la del fin de la vida, de los valores y de las metas de la existencia. La segunda columna a analizar es Otras preguntas para el plebiscito, escrita por Daniel Samper Ospina, publicada en la sección Opinión del portal web semana.com el 24 de septiembre del 2016. La revista Semana y su portal web es un medio de comunicación que va dirigido para personas cuyo nivel y capital cultural es bastante rico. Los estratos que frecuentan comprar la revista y leer los artículos en el portal son de estrato 3 en adelante. La columna fue encontrada en la sección de opinión del portal web semana.com, donde escriben periodistas de gran reconocimiento como María Jimena Duzán, Daniel Coronel y León Valencia. El público objetivo. Regularmente este escritor usa el sarcasmo para enseñarle a sus lectores qué es correcto y qué no, más que todo en los temas que hacen parte de la esfera política. Por ello el público objetivo no está definido, porque abarca a los protodestinatarios para que se rían de sus actos, a los contradestinatarios para que reaccionen y vean el lado bueno de las cosas por malas que sean, y a los paradestinatarios para que puedan analizar ambos bandos y puedan elegir el que menos consecuencias negativas contenga. Algo particular de este columnista es que le gustó utilizar contextos sociales banales, como la regularidad de James en el Real Madrid, para darle ejemplo a la gente que un método democrático como el plebiscito y su sí o no pueden aplicarse en diferentes esferas sociales. Su escrito intenta ser jocoso dentro de una realidad que parece no serlo para los colombianos, porque utiliza los hechos verídicos de la sociedad para intentar hacer reír a la gente, para que su presente y consecuencias sean menos dolorosas. Por ello ingresa en su texto personajes que dentro de cierta forma sirven de burla para el tema a tratar, como es el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, la titularidad de James en España o los partícipes de comerciales desagradables sobre hongos en las uñas de los pies en la televisión colombiana. Desde el Liceo Verón, pues las condiciones de producción y propiedades discursivas del autor dependen del contexto social, porque él, dependiendo de lo que suceda dentro de la semana, él hace su columna y pues sus chistes a manera de opinión. Aunque Samper cuenta con un estatus determinado de poder por su pasado familiar en la política colombiana, parece que no le interesa esta virtud social y lo único que demuestra es ser el antítesis de lo que podría ser un senador o empleado del sector público, porque nada lo toma en serio. A pesar de que la crítica es constructiva, nunca se va al margen de criticar o de imponer su ley o su ideología, sino que simplemente le gusta el humor.
y el discurso aplicado en sus contenidos es sometido, porque depende de las condiciones determinadas de producción de contenido social, como les decía anteriormente, dependía de los hechos que acontecieran dentro de la semana. Esto con base en el texto Discurso, Poder del discurso de Eliseo Verón. Se encontraron dos componentes dentro de sus columnas. El primero de ello es el descriptivo, porque su enunciado realizó un recuento de lo que sucedió en la semana, tal como Juan Lozano, y con base en eso planteó su sátira a un tema importante para la democracia del país, como lo es el plebiscito. Abro comillas. Observen tan solo lo que ha sucedido esta semana. 2 puntos. Las FARC organizan una suerte de Woodstock comunista en los llanos del Yarí, en el que cantan carranga a los guerrilleros. Han debido invitar, no digo que a los prisioneros, porque habrán penas sustitutas, pero sí a bomba estéreo, siquiera molotov. Autoridades confirman muerte de un malandro cuyo alias, mucha atención, es el de Gordo Arepas. La congresista María Fernanda Cabal acusa de vendidos a los militares y les pide que maten sin preguntar, o en su defecto que se vistan de rosado. Y por si fuera poco, Alejandro Ordóñez lanza su precandidatura en un bar nocturno de Queens en Nueva York. El segundo componente que se encontró fue el programático al inicio de la publicación, porque Samper está asegurando que a pesar de la firma, el país seguirá siendo inviable porque la paz definitiva no será una realidad a corto plazo. Abro comillas. Votaré por el sí, apoyo la paz, firmo lo acordado, pero no me engaño, no señores, no, nada de eso sé. Sé que no porque se desmovilicen los miembros de las FARC conseguiremos que Colombia sea un país viable, que no porque gane el sí lograremos la famosa paz estable y duradera que pregona el gobierno. Esto con el texto de la palabra adversativa, observaciones sobre la enunciación política de Eliseo Verón. Ya en la esfera política, en la que se mueve, el autor maneja el tema del plebiscito, que es mucho más amplio que el Estado y la sociedad, es decir, él va más allá de estos dos elementos importantes, porque internacionaliza y trivializa el asunto. Primero hace varias críticas al modo en que se comportan varios de los integrantes de la política nacional. Luego involucra algunos episodios en los que los artistas como Pipe Bueno y su grosería, los viajeros y sus costumbres antes de subir al avión, o los desagradables comerciales de hongos también hacen parte de la temática planteada por Samper. Y finalmente integra a figuras en el exterior como James Rodríguez y su relación con su director técnico en el fútbol español. Si a finales del siglo XX las relaciones se rompieron entre el Estado y la sociedad, este tipo de publicaciones siguen demostrando que el pueblo quiere alejarse un poco de los pocos lazos que pueden existir entre esas coyunturas para no sufrir en todo momento. Por medio de la burla y la relación con otros contextos, el autor logra llamar la atención de un público mucho mayor para distribuir su contenido y tener más recepción. Esta comunicación política permite que temas de toda índole se integren en la esfera del interés político, evitando la reclusión del debate en la opinión pública de temas técnicos o serios que solamente ocasionen más dudas. En el plebiscito se va a votar sí o no por si estamos de acuerdo o no con los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC. Él lo que hace es aplicar un poco más esta temática del sí y el no a preguntas que pueden ser chistosas o muy reales en otro tipo de contextos sociales que suceden al mismo tiempo que la del plebiscito. La comunicación política es como el objetivo militar a atacar desde la opinión de Daniel Samper Ospina, porque él critica mucho la forma de actuar de los políticos que pueden llegar a afectar su propia imagen o su vida dentro de la política. Sus principales adversarios son los sujetos políticamente incorrectos, quienes son con sus acciones que perjudican su imagen y relación con sus seguidores. Aquí no aplica un diálogo con los protodestinatarios o contradestinatarios, sino que principalmente se involucra con los paradestinatarios para que analicen los hechos de aquellos que pueden estar a favor o en contra. Le dice a la gente, mire lo que hay y escoja. No le está diciendo el sí o el no es lo bueno. Por su parte, la comunicación del columnista sí contrasta con la realidad del país, a pesar de tener mucho chiste dentro de sus textos, por lo que su política parece ser la indicada para expresarse en sus textos. Todos sus enunciados logran que sus adversarios ratifiquen dicha posición con Samper, porque siempre se burla y señala directamente a los implicados con nombres y fotografías de estos. Y tal como en los periodos presidenciales, Samper los puede abolir de acuerdo con los intereses que desee mostrar, pero a su vez genera aceptación con ciertas esferas sociales que están de acuerdo con su forma de pensar, ubicándose en el campo político más conveniente. El juego que realiza con el lenguaje le permite a personas de todos los círculos y estratos que se puedan entender las burlas hechas por el autor, y a su vez desarrolla mayor simpatía con todo tipo de lector sin importar su nivel cultural. Es decir, habla temas tan complicados de una forma tan sencilla que todo el mundo lo puede entender por medio de la burla. Y esto va en la comunicación política del texto de que hablamos cuando hablamos de comunicación política de Javier del Rey Morato. Finalmente tenemos la tercera columna titulada El Show del Centro Democrático, escrita por el profesor Joaquín Robles Zavala,
en la sección de opinión del portal semana.com el 26 de septiembre del 2016. Aquí se enfatiza principalmente en criticar y en analizar las consecuencias que pueden acarrear los señalamientos de la senadora María Fernanda Cabal en contra del ejército colombiano y del pueblo colombiano por votar el sí o el no en el plebiscito. El público objetivo a la que va dirigida es a los contradestinatarios que consideran verdad las palabras de la senadora, citada por el autor para exponer las consecuencias de sus acusaciones durante un evento público, en el cual aseguró que las fuerzas militares son instituciones encargadas de matar sin preguntar y que los altos mandos de cada una accedieron a sobornos para tolerar el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. A su vez, le da un gran respaldo a los destinatarios que están en desacuerdo con los actos realizados por los integrantes del Centro Democrático durante las conversaciones de paz en La Habana, asegurando que si todo lo que dicen en contra de diferentes actores es verdad, deben presentar las pruebas o asumir los castigos legales. El autor utiliza un poco su teoría para explicar un poco el comportamiento de la principal involucrada en la narración de la columna. De manera respetuosa resalta que las acusaciones de Cabal tienen como objetivo persuadir a la opinión pública con sus miedos, rencores y mentiras para hacerle daño a un proceso de paz con el que nunca estuvo de acuerdo su partido y su ideología guerrerista. Desde Eliseo Verón, las condiciones de producción y propiedades discursivas son semejantes a las de Daniel Samper Ospina, porque el autor se esperó a qué sucedía entre la semana, qué tema le llamaba la atención para poder realizar el texto, la publicación. Aunque el autor cuenta con la aplicación de varios recursos teóricos para explicarle al lector el contexto en el que se analiza el hecho, no es complicado entender. Él disminuye, digamos que, los conceptos teóricos y los aterriza a un plano en el que todo tipo de estrato pueda entender qué es lo que está sucediendo con la implicada y sus consecuencias. Y finalmente el discurso aplicado en sus contenidos es sometido, porque depende de las condiciones determinadas de producción de contenido social. Si María Fernanda Cabal no hubiese hecho esas reacciones, seguramente él hubiese hablado de otro tema. Se encontraron dos componentes. El primero de ellos es el descriptivo, porque en su enunciado realizó un recuento de lo que sucedió con las acusaciones de la senadora y con base en eso planteó su crítica conforme a las acciones de la parlamentaria. Abro comillas. En este sentido, la gravedad del asunto es la ignorancia, pues semejante afirmación venía de un miembro legislativo del que se supone conoce las leyes y la función de las instituciones del Estado, hace creer al colombiano promedio, aquel que solo se informa a través de los noticieros de la televisión nacional, que efectivamente el ejército es una fuerza letal cuya función es disparar a matar y que el derramamiento de sangre es en realidad su objetivo constitucional. A partir de lo anterior podría entenderse hechos tan deplorables como las ejecuciones extrajudiciales que algunos miembros de ese organismo armado llevaron a cabo durante los 8 años de gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y el segundo componente es el prescriptivo en el nudo y en el desenlace de la publicación, porque el autor se expresa como fue la disciplina, los deberes y las obligaciones de la senadora con su entorno y con quienes seguramente se vieron afectados por sus agresivas declaraciones. Abro comillas. Las afirmaciones hechas por Cabal tienen fuertes implicaciones jurídicas que se hace necesario que la justicia investigue y obligue a la representante a aportar las pruebas que sostengan lo afirmado. La señora debe saber que nadie puede ir por ahí alegremente diciendo en público, ni mucho menos frente a las cámaras de televisión, lo que se le venga en gana, poniendo entredicho la dignidad de la gente y de las instituciones sobre las que descansa la seguridad de la nación. La esfera en la que el autor maneja el tema de las acusaciones falsas está conformada directamente por los organismos del gobierno nacional, como los integrantes de las fuerzas militares, los seguidores del Centro Democrático, los simpatizantes del no y la ley colombiana. Sin embargo, hay una condición discreta con la opinión pública, ya que esta es la principal destinatario de todo el discurso compuesto de falacias por parte de la senadora. Entonces se puede decir que con sus mentiras y frases poco acertadas, la integrante del movimiento político de oposición quiere generar distracción y ruido informativo en aquellas mentes que aún están indecisas por el voto del 2 de octubre, buscando que sean simpatizantes de su ideología para no permitir que el acuerdo entre las partes se pueda implementar. Si en el siglo XX el Estado y la sociedad se dividieron para darle cabida a la comunicación política como mediador entre las partes, este es el ejemplo más claro para que un elemento tan importante para una figura como la senadora sea utilizado para, digamos que, remediar un poco las consecuencias de lo que va a pasar con la senadora o que ya pasaron, como es el rechazo de la sociedad a su figura política, a su ideología, a su forma de expresar, a sus acusaciones.
Su comunicación política claramente no fue acertada y parece que su gabinete de comunicaciones ha tenido un arduo trabajo para mejorar la imagen de la senadora luego de sus declaraciones. Sin embargo, el autor le deja de manera muy clara y respetuosa las leyes como son y le plantea que si no tienen las pruebas que se retracte. Él seguramente será uno de los temas a tratar dentro del gabinete de comunicaciones de la senadora en el Congreso de la República para que no se le vaya al piso toda su labor política dentro de la democracia colombiana. Y voy a citar acá una parte de Javier del Rey Morató en el texto de que hablamos cuando hablamos de comunicación política y dice, abro comillas, la política puede plantear soluciones en diferentes ocasiones, pero también crea problemas donde no los había por culpa de los comportamientos errados de quienes se consideran políticos, cierro comillas. Si la política es cuestión de comunicación en la que, abro comillas, los mensajes generados por el político tienen que contrastar con la realidad interna del país, cierro comillas, queda en evidencia que la comunicación política de quien es citada en la columna no es la mejor, porque ella está diciendo cosas que no han sucedido y que si probablemente sucedieron ella no tiene por qué decirlo, ella no es una juez, ella no hace parte de la Corte Constitucional y seguramente si ella sabe información que revele la verdad de lo que está diciendo, pues tendrá que presentarlo a las autoridades competentes. Con su discurso creó una gran cantidad de adversarios que buscó aniquilar y quedar bien entre sus seguidores, pero la respuesta fue inversa. Siempre se dice que dentro de un discurso político se debe crear el adversario. ¿Para qué? Para ponerlo como ejemplo, para poder pisotearlo y quedar uno mejor. Pero aquí lo que pasó fue que aplicó el dicho que fue por lana y salió trasquilada, porque ella buscó afectar la imagen de los militares, pero lo que pasó fue a la inversa. Esas palabras jugaron en su contra y parece que no va a ser el mejor presidente político de la senadora.